Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando hablamos de pecado, cuando la Biblia habla de pecado, ven acá que necesito de tu ayuda, papi, una vez más. Cuando la Biblia habla de pecado, pecado es no dar en el blanco. Cuando muchos decimos, pecó. Cuando la Biblia habla de pecado, más en este versículo, es que no alcanzamos la perfección que Dios demanda, la justicia que Dios demanda. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, nos hizo perfecto y nos dio libre albedrío. Por eso hay un dicho de Juan Calvino, creo, si no me equivoco, que dice que el libre albedrío es un caballo cuyo jinete es Satanás, porque nunca por nuestro libre albedrío vamos a lograr escoger a Cristo. Cuando el ser humano estaba en perfecta, no tenía inclinación al mal, sino que estaba en perfecto balance, el ser humano escogió desobedecer a Dios. Muchas veces nos confundimos y vemos, tenlo así un poquito al colegio. Pensamos que es que nos damos en el blanco porque nos hace falta puntería. Entonces, cuando le damos, podemos caer aquí. Y decimos, bueno, pero es que no le di, pero estuve casi. Con nuestras obras casi lo hacemos. Muchas veces pensamos que no dar en el blanco es que le dimos con toda nuestra fuerza, pero nos pasamos. Nuestra bala, nuestra flecha, nuestro dardo, le dimos y nos pasamos. O sea que tenemos que afinar la puntería para poder llegar a esa justicia que Dios demanda, a esa perfección que Dios demanda, que es dar en el blanco perfecto. Bíblicamente, todo lo que hemos venido viendo es que no alcanzamos a eso. Por mucho que le demos, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voluntad, el ser humano está tan caído que no llega. No llega. Y no damos en el blanco. No es que nos hace falta afinar nuestra puntería, no es que nos estamos sobrepasando. Es que ni siquiera llegamos, no alcanzamos eso. Y como todos somos seres humanos, y como todos, ya papito, gracias. Como todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias, Elías. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, o sea, ese error, el no cumplir con la demanda de Dios, que es ser perfecto, que es tener santidad, que es haber cumplido toda su ley, la paga del pecado es muerte. La paga para nosotros los seres humanos, pecadores, es muerte. Pero Romanos 6:23 en su segunda parte dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús el Cristo. Cuando habla de dádiva, en Romanos 6:23, dádiva es un don, es un regalo, es por gracia, es por misericordia. Eso es una dádiva, nos los está dando el Señor. Amén. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Una cosa es ser creación de Dios, otra cosa es ser hijo de Dios. Todos los seres humanos somos creación de Dios, todo es creación de Dios, el universo entero, pero otra cosa es muy supremamente diferente, es ser hijo de Dios. Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre, en Jesucristo, a los que depositamos la confianza, nuestra fe y reconocemos que somos pecadores y necesitamos a ese Salvador, a los que creen en su nombre, les dio Dios, nos da Dios la potestad. Cuando habla de potestad, se refiere a autoridad, a jurisdicción, a un acto legal, legalmente, nos da el poder, el derecho legal de ser hijos de Dios. No es solamente por boca, como decimos, no, ese es como hijo mío, no, es que somos hijos de Dios legalmente. Por eso es que se dice que cuando el diablo nos atormenta, el enemigo nos atormenta, que el Señor lo reprenda, él y sus demonios, momento, yo soy hijo de Dios. Tú no tienes potestad sobre mí, yo soy hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo, para darle más peso al título. Pero ¿cómo fue ese gran paso? ¿Cómo llegamos a ese punto? Como dicen por ahí, es muy fácil decir que Dios murió, que Jesucristo
el Dios hombre, murió en la cruz, pero aquí nos preocupamos mucho porque entendamos qué es lo que creemos. La Biblia dice que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y que busquemos, en Jeremías dice que el nuevo pacto es crecer en ese conocimiento y entender en relación qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Por qué Dios toma esa decisión y cuál fue esa transacción que se llevó en la cruz? La obra de Cristo en la cruz es la redención. Vamos a poner por aquí esta palabra. Redención. Recién llegado yo aquí a España, fui con un tiquecito al Carrefour. No sé si había ido una vez al Carrefour. Indira y yo compartimos la misma aplicación, yo lo tenía en físico y ella en digital. Entonces fui yo con el tiquecito a pasar. No pasaba. No, pero lea la pantalla, me dice la que me entiende. Y decía, ticket ya redimido. Entonces yo dije, mira la palabra redención. Nunca, uno hablaba eso en Venezuela, lo digo con sinceridad. No, es la redención, sí. Entonces quiere decir que este papel valía plata. O sea, ese ticket, aunque no era un billete ni moneda, era dinero. Y ya esto ha sido redimido, ya fue cobrado, ya fue pagado. Ahí de verdad entendí un poco más el significado de eso, porque lo viví en carne propia. Ya esto fue cobrado, ya todo fue redimido. La obra de Cristo en la cruz, que venimos estudiando a Jesucristo y su obra y su persona, fue la redención. ¿Cómo se efectuó eso? ¿Qué quiere decir eso? En ella hay dos acciones en esa gran transacción hay dos acciones en una misma, en un mismo accionar, por así decirlo, hermano Vasno. En esa redención hay dos accionar que se hicieron a la vez, que son la expiación y la propiciación. La expiación y la propiciación. Eso lo hizo Cristo en la cruz. ¿Qué es la expiación? La expiación antiguamente, años antes de Cristo, se le agarraban un macho cabrío, el sacerdote ponía sus manos, lo mandaba al desierto a que se muriera lejos porque era un acto simbólico de que transferían los pecados del pueblo a ese macho cabrío y váyase de aquí fuera y llévese los pecados lejos. Eso es la expiación. Eso lo hizo Cristo en la cruz con nuestros pecados. Es la remoción, la limpieza de nuestro pecado. Llévatelos lejos. En un estudio paralelo que hicimos en cuanto al perdón, el perdón tiene que haber, como decíamos en los estudios del perdón, que hicimos 3 estudios seguidos, tiene que haber arrepentimiento de lo que le hicimos a la persona, de lo que le hicimos, tiene que haber restitución y tiene que haber, además de arrepentimiento, esa expiación. Ya no lo hago más. Ves que hay un paralelo en cuanto al modelo que nos dejó Jesucristo con Dios en cuanto a la restauración. Cuando un matrimonio se restaura, es bajo esos lineamientos. Cuando una amistad entre hermanos de sangre, cuando entre amigos, entre compañeros, hasta hermanos en Cristo, es un paralelo. Una serie de estudios que hicimos del perdón. Ese es el acto que Jesucristo hizo en la cruz, que se llevó, nos limpió, nos quitó, cargó nuestro pecado en él. Hay una canción que dice, cargó nuestro pecado y se los llevó. Isaías 53, del 5 a 6, dice que fue molido, triturado, machacado, más allá de golpeado, fue espiritualmente molido por nuestro pecado. Cargó, dice Isaías 5 y 6, 53, 5 y 6, que Jehová cargó en él, Dios Altísimo, agarró a Jesucristo y le montó encima el peso de nuestro pecado. Y en Hebreos 9:26 dice que su sacrificio quitó nuestro pecado. Estamos hablando de la expiación. Otra palabra aquí, expiación. Que es que se los lleva, los pecados, la remoción. Estaban en alguien y se los llevó. Estaban en algo en un sitio y se los llevó. La expiación, quitar. Y en Juan 1:29, en Juan, el primer capítulo de Juan, cuando vieron a Juan el Bautista, que rompía con el molde de lo que era la fe, o una persona que profesaba conocer a Dios, le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? O sea, la importancia.
este es el hombre. Lo vieron que actuaba diferente, redarguía, llamaba, más allá de ser un profeta de adivinación, que el Señor reprenda, o de ver cosas futuras, era llamar a la conciencia, al arrepentimiento. Y le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Cristo? Yo no soy el Cristo, decía Juan el Bautista. Mas vio a Cristo de lejos, a Jesús, y dijo, ese es el Cordero de Dios, es Él, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La expiación que efectuó Cristo Jesús por nosotros en la cruz. Dice Isaías 53 que Jehová a ese Cordero, en paralelo a lo que se hacía en el Antiguo Testamento, cargó sus pecados para que se los llevara. Nuestros pecados para que se los llevara lejos. Hay un versículo en particular que comprime todo ese concepto de la expiación y de la doble imputación de lo que se hizo en la cruz, que me gusta mucho, que es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, no es que no sabía lo que era pecado, perfectamente Jesucristo sabe qué es lo que es el pecado. Al que no conoció pecado, o sea, el que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios Padre lo hizo pecado. Jesucristo, nosotros, y este dibujito lo hemos hecho muchas veces aquí. Al que no conoció pecado, Jesús, estos somos nosotros, al que no conoció pecado, todo nuestro pecado se lo transfirió a él. La imputación. Este versículo habla de la doble imputación. Imputación es atribuirle. Cuando hay un acusado, el imputado tal cosa, se le atribuye a Jesucristo, el que no conoció pecado, el que no cometió ningún pecado, todo nuestro pecado se lo cargan a él. Y es más, dice literalmente, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Padeció en su carne. Dicen los grandes historiadores, la Biblia misma lo narra, pero los grandes historiadores, que Jesucristo parecía un monstruo de la paliza que le dieron. O sea, que en su carne humana se podía ver lo feo que era el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo convirtió en pecado. Nuestro pecado, todo lo asqueroso de nuestro ser, del ser humano, se lo transfirió al justo, a Jesucristo. Y el versículo habla de la doble imputación porque su justicia, la segunda parte del versículo dice, para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios en él. Toda la justicia de Jesucristo nos las transfiere a nosotros. Es lo que llaman, o lo que se llama en teología, la doble imputación, la doble atribución. A nosotros se nos atribuye esa justicia de lo que hablábamos de pecar, que no llegábamos. Dios demanda perfección, Dios demanda santidad. Nosotros en toda nuestra fuerza no lo vamos a lograr nunca. Cristo, Jesús, fue el que lo cumplió. Toda su justicia se nos transfiere a nosotros y todo nuestro pecado se le transfiere a Jesús. La transacción de la cruz. Me gusta mucho ese versículo porque te lo dice en dos partes, el mismo versículo. Dios imputa a Cristo nuestro pecado para que nosotros seamos justos delante de Dios a través de él. Dios imputa la justicia de Cristo a nosotros. Ahora dice Romanos 5:1 que somos justificados. Romanos 5:1. Somos justificados para con Dios por la fe mediante Cristo Jesús. Eso es la expiación. Ahora viene la propiciación. Hablábamos de dos palabras. Propiciación. Propiciación. La expiación trata nuestro pecado, lo limpia, lo remueve, se lo lleva. La propiciación satisface
a Dios. Es la satisfacción de la demanda, lo que hablábamos del pecado, de la figurita. Dios demanda algo que nosotros jamás lo vamos a poder hacer, jamás. Por eso es que no es por obra para que nadie se gloríe. Por eso es que cuando hablamos de que si hace añísimos, Basni dio una prédica en el Parque de la Gavia, dijo, me gustó como lo dijo, porque dijo, la salvación es suya, o sea, nadie se la va a quitar. Eso es una cosa que ustedes le dieron y listo. Cuando se habla de la salvación, que no se pierde, es porque nadie te la quita. ¿Por qué no la pierde? Porque no es una obra nuestra. Eso lo hizo Jesucristo. No es por obra para que no nos gloriemos. Yo hice, yo tal cosa, el yo se acabó. Eso está en contraposición y explota lo que dice el mundo con lo que dice Dios. La salvación es tuya y es unipersonal e intransferible. Vani no me la puede transferir a mí, yo no se la puedo transferir en vida. Jesucristo te la transfiere a ti. Es unipersonal, es relacional con Cristo Jesús. Ese es el punto de las religiones, a ser hijos de Dios. Es una relación. La propiciación satisface la demanda de Dios. Y al igual que hay una transacción que es doble de la doble imputación, la propiciación logra satisfacer la demanda de Dios, que es justicia, que es solamente Cristo Jesús, el justo, el santo, el eterno, el perfecto. Satisface la demanda de Dios, pero la propiciación también aplaca la ira de Dios. Dios demandaba algo que nosotros no podíamos, teníamos una deuda. ¿Cuánto es la mayor cifra que puede tener un ser humano? El hombre más rico del mundo, ¿cuánto puede tener? Se hablan de cifras que en la mente de nosotros no caben. Si fuese económica, eso es nada. Vendría siendo el peso del universo, el cosmos entero en oro, por poner un material precioso. Que no existe la capacidad de un ser humano tener esa suma. Y no es solamente que Jesucristo la pagó, sino que la asumió. O sea, la pagó y se quedó en negro, o sea, en menos. Esa deuda que teníamos nosotros la asumió Jesucristo y entregó su justicia. Y la ira santa de Dios, la paga del pecado es muerte. Mira, muchas veces siempre hablo de los errores que hemos cometido como cristianos evangélicos. Y muchas veces hay dichos del mundo que asumimos como que si son versículos. Hay un versículo que es: Dios te ama tal y como tú eres. Lo malo de ese versículo es que no existe. Lo malo de ese versículo es que no existe. Existe el versículo 8 del capítulo 5 de Romanos, que dice que tan grande es el amor de Dios, que aún siendo pecadores, no fue que nos limpió y nos acomodó, no, es que aún estando en nuestro peor estado de inmundicia, Cristo murió por nosotros. O sea que es a pesar de lo que somos, no es que tal cual como somos, porque si fuese tal cual como somos no nos arreglaría. Y lo que Él quiere hacer con nosotros es conformarnos a Cristo Jesús. O sea que si tiene que arreglarnos, no es tal cual como somos, es que a pesar de lo que somos, que es diferente. Muchas veces se dice, no, que el jefe del infierno es Satanás, el diablo. Falso. El infierno es un lugar diseñado por Dios para el castigo eterno. Y la ira que dice sufre las personas que dicen el llorar y el crujir de dientes es la ira de Dios, no la ira de Satanás. Esa ira santa, justa, porque Dios es justo, justa, santa, soberana, eterna, perfecta, de Dios, la recibió Cristo Jesús por nosotros. Esa es la doble satisfacción que hay en la propiciación en la cruz. Se le entrega a Dios lo que Él demandaba, y por Dios ser un juez justo, no podía dejar pasar por alto el pecado. Él demandaba muerte. Cristo. Pero una muerte perfecta, no de un asqueroso como yo. Una muerte perfecta de Cristo Jesús en la cruz. El justo, el santo, el perfecto. Romanos 3:25 dice que Jesucristo fue la propiciación
Leamos primero los versículos de expiación. Ahora los versículos claves de la propiciación son Romanos 3:25. Dice que Jesucristo es la propiciación por la fe en su sangre, todo el que él cree. Primera de Juan 2:2 dice que Jesús, el Cristo, él es la propiciación por nuestros pecados. Y primera de Juan 4:10 dice, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hay una famosa frase que dijo Cristo Jesús en la cruz, que es tetelestai, consumado es. Ya cuando la obra estaba hecha, cuando ya se estaba llevando a cabo esa transacción, dice el doctor Sproul, de proporciones cósmicas, porque es del cosmos entero. Tetelestai, consumado es, transmite, nos dice, nos comunica que es pagar, satisfacer, terminar, satisfacer, en visión a la propiciación. Consumar, descargar de la descarga de la ira de Dios. Cumplir, que se cumplió el pago. Y lo de descargar es que se descarga la ira de Dios y ya no hay deuda. Ya no hay pecado, ya no hay deuda, ya no hay ira. Todo quedó en paz. Romanos 5:1 dice que ahora tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús y su obra en la cruz. Y aquel que se cansa de mirar o de admirar la obra de la cruz es porque de verdad nunca la ha mirado. Porque es de verdad digno de que por lo menos una vez al día nos hagamos esa pregunta. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad Dios me ama tanto que pudo hacer eso? Recuerden que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, era un ángel. Y sus demonios eran ángeles. Y para ellos no hubo un salvador. Para ellos no hubo segunda oportunidad. Para ellos fuera ya. Por eso se dice que la otra parte de los ángeles, que si fueron fieles a Dios, quedaron con la boca abierta por lo que Dios hizo con nosotros. Por amor a su nombre, ojo, claro está. Eso es lo que nos doblega. No es porque sea un mandato, no es porque tenemos que hacerlo porque sí, porque qué más, que Dios lo manda. Es que ya tú te das cuenta de ese gran amor porque nos amó, de que envió a Cristo Jesús a morir en la cruz por nosotros, para todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya eso te doblega. Y ya lo haces en agradecimiento, por honrar, por alabar, por agradecer. Juan 19:30 dice, consumado es. Consumado es. Consumado es. Venimos diciendo que la obra de la cruz es propiciación y expiación. La misma cruz tiene una forma que nos va a ayudar a recordar eso siempre. Expiación. Los pecados fueron llevados fuera. Expiación. Se los llevó de un sitio a otro, ya no están. Pero así como se llevó los pecados, nos trajo justicia. El pecado, la justicia. Esto es la expiación. La propiciación. Fue agradable a los ojos del Señor. Se le entregó a Dios lo que él tanto demandaba, por ser un Dios justo. Dios es justo, un juez justo e incorruptible, y no podía dejar pasar por alto el pecado. Había una deuda y de que pagarla. Por mucho amor que tú le digas a alguien, comentábamos estos días, el amor debe ser firme, yo te amo, hijo, pero es que la paga del pecado es muerte. Necesito solucionar eso, porque yo amo a Basni, dice Dios. Yo amo a Cecilia, dice Dios. Pero es que son pecadores. Yo no puedo decir, sí, no pasa nada, como yo te amo tanto, pecaste, no pasa nada. Pasa por esta política por un lado y nos olvidamos de eso. ¿No? La paga del pecado es muerte. Bueno, sí, alguien tiene que pagar.
Mando a mi hijo, pues. Paga por él. Y tú deposita tu fe en él. Se satisface la demanda del Dios justo, santo y soberano, que es justicia. Ahora esa justicia, ¿se acuerdan los dos muñequitos de la doble imputación? Se nos transfiere a nosotros y se satisface la demanda del Dios, de la justicia. Ya somos justos. Romanos 5:1, justificados para con Dios, somos justos. Dios en la cruz, cuando ve a Cristo, ve nuestro pecado, pero nos ve a nosotros y ve la justicia de Jesucristo. ¿Cuál es la doble vía de la propiciación? Se descarga la ira de Dios. Esto es satisfacer. La misma cruz nos ayuda a saber o a recordar ese acto, esa transacción consumado. Es una transacción, ya está pago, ya se pagó, se descargó, se satisface todo lo que ese verbo comunica. Consumado es. Hay un pastor que me dijo, cargue esa factura siempre. Cuando usted el diablo lo quiera atormentar con su pasado, ya eso está pago. Momento. Otra cosa es que tú de adelante ya sabes la verdad, quieras seguir actuando y viviendo como tú vivías antes. Y ahí no estás creyendo nada. Dice en Santiago 2:10 algo, que si creemos que Dios existe, hacemos bien, porque los demonios saben que Dios existe. Y tiemblan, de paso. Por eso es que cuando se habla de espíritus y de cosas que se mueven, sí, ellos saben que Dios es soberano. Y tiemblan, le tiemblan a ese Dios. Cuando veíamos a Jesucristo que llegaba donde el ganadero, que estaba una persona poseída por una legión de demonios, cuando vio a Jesucristo se hincó y dice que clamaron los demonios y dijo, Hijo de Dios Altísimo, y se hinca una legión de demonios. Los demonios temen al Dios Altísimo, le tiemblan a Jesucristo. La diferencia con nosotros que sabemos esa verdad es que depositamos nuestra confianza en Cristo. Y ahí somos intocables, porque ya eso está pago en la cruz. Aquí lo tengo. 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cargamos la factura. Para un momento, sí, pero soy hecho nuevo. No puedo seguir andando como estaba atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces decimos que somos cristianos. Levanto la mano en algún tiempo de mi vida. Decía que era cristiano y andaba con fe en la cristiana, pero era un cristiano farsante. No había una renovación de mi vida. No estaba esa nueva criatura. ¿Estaba en proceso? Sí. ¿Con la soberanía del Señor? Sí. ¿Me pasó facturas, decisiones en mi vida? Sí. Pero ya hoy en día puedo decir, con la firmeza en Dios y en que Cristo hizo la obra de la restauración y la regeneración de mi corazón, de que las cosas viejas pasaron. Y aquí todos son hechas nuevas. Azul. Para arriba, satisfecha la justicia de Dios. La justicia. Arriba, se satisface, le entrega, se le sube a Dios lo que él demandaba. Para abajo, se descargó lo que el verbo comunica, se satisface la justicia de Dios, se descarga. Dios descargó su ira en Jesucristo en la cruz. Se descarga la ira santa y justa y soberana, y por ahí nos vamos, de Dios. Se descarga, ya se pagó. Expiación, se lleva nuestro pecado,
Se lo llevó lejos, ya no está en nosotros. Dios se lo montó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se lo llevó. Pero Jesucristo nos trajo justicia. Romanos 5:1. Ahora somos justificados, somos justos delante de los ojos de Dios a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Hay otra porción de la Biblia que habla directamente de esto. Toda la Biblia habla de esto, pero hay una porción directa de la Biblia que dice en Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Versículo 22 en adelante viene la clave. La justicia de Dios por medio de Jesucristo. La justicia de Dios por medio de Jesucristo. La doble imputación. Lo que veíamos en 2 de Corintios 5. La justicia de Dios por medio de Jesucristo. De la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Es para todo aquel que en Él crea. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecamos y estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, ya somos justos, se satisface la demanda que Dios pedía. Ya somos justificados gratuitamente, no por obras nuestras, no es porque no los merecíamos, no nos merecíamos esa obra, no nos merecíamos ese amor. Pero dice Dios que por amor a su nombre y porque a Él le plació, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús el Cristo. Romanos 8:1, vamos a ver qué está disparando aquí la suegra. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya que dice? Vamos a analizar la primera parte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La clase pasada decíamos que era en Él, o sea, estando en Él. No es dejándolo ahí a un lado y nosotros mirándolo, sí, mira, ahí está. No, es en Él. Para los que están en Él. ¿Por qué? Porque ya Él recibió la descarga de la ira de Dios. Ya no hay condenación. Dice Juan 3:17 que Jesucristo no vino a condenar. Porque ya el mundo tiene una condenación. Él vino a dar vida eterna a todo el que en Él cree. Y dice 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conformamos, somos algo con alguien, nos conformamos de la vida, específicamente la clase pasada. Dice que el demonio salió, dejaron la casa limpiecita y ordenada. Nota que el versículo hace notar de que estuvo vacío, nadie moró ahí. No había morada de algo, de alguien, de una persona dentro de esa casa. Esa persona es el Espíritu Santo de Dios, que no es una fuerza, es una persona, es personal. No moró en la casa y la casa estaba sola. Ay, aquí voy a hacer fiesta, voy a invitar a otros más para que vengan conmigo. Jesús el Cristo, la obra de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, fue una transacción de proporciones cósmicas por todo lo que ello implica. Hicimos unos estudios de los atributos del Señor. Y el atributo que está por encima o que une a todos es que Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo del Señor que está repetido 3 veces. Que se exalta. Cuando hablamos de la ira, de la descarga de la ira de Dios, es una ira santa, santa, santa. Es justa porque Dios es justo. Es eterna porque Dios es eterno. Es inmutable, no cambia. No es que su ira cambia porque resulta que los tiempos son modernos. No, Dios es el mismo. Y su justicia es eterna, santa, soberana. Ese es el concepto. Mientras más amplio nuestro concepto de Dios, mientras más amplio nuestro conocimiento de Dios,
más nos damos cuenta de lo que somos nosotros y tenemos mayor reverencia a esto, que es lo más importante. Apocalipsis 5, de 9 al 13 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. La palabra primera que nos apuntamos por aquí. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: esto es para Jesús el Cristo. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, y todo lo que está en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que hay, les oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y todos dijeron amén. Toda la gloria de nuestra salvación es de Cristo. Toda. Nosotros reconocemos al Señor. No lo hacemos el Señor. Nos rendimos ante, eres el Señor de mi vida. Pagaste por mí. Aquí estoy. Amado Padre Celestial Dios, te damos las gracias una vez más por este día, mi Dios. Te damos las gracias, soberano Dios eterno, por el sacrificio de tu Hijo Cristo en la cruz. Te damos las gracias, amado Padre Celestial Dios, porque no merecíamos, mi Dios, tu gracia y tu misericordia. Amado Padre Celestial Dios, te pedimos y clamamos a ti, poderoso Dios supremo, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, fortaleciendo nuestras vidas, nuestro ser, renovando nuestras fuerzas físicas, mentales y espirituales, mi Dios, cada día que podamos obedecer, mi Dios, tu preciosa palabra. Que sea tu Espíritu Santo, poderoso Dios eterno, gobernando nuestro corazón, que sea el centro de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia. Que seas tú, poderoso Dios eterno, el centro de nuestra vida. Toda la gloria es tuya, Padre. Amado Dios, haznos meditar, mi Dios, en esa obra preciosa de la cruz. Alabado seas hoy y siempre, mi Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, mi Dios, por nuestra irreverencia para contigo. Te pedimos perdón, mi Dios, por a veces dejarte en segundo y en tercer lugar, Padre. Te pedimos, Dios soberano, cuida nuestra familia, nuestros hogares, y que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra de la santificación de nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, poderoso Dios supremo, guiando en el camino y nos dé la fortaleza necesaria para transitar ese camino, para estar firmes en la fe y no desmayar jamás. En nombre poderoso de Cristo Jesús, soberano, Dios y Señor nuestro. Amén.